ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hemos hablado ya en este programa de la falsedad ideológica, pero a la falsedad ideológica hay otra cosa que es mucho más compleja y que es la identidad política de las personas. Algo así como el ADN, no su primer paso político, de dónde viene, de dónde nacieron. Habida cuenta que todo ser humano puede transformarse, puede cambiar, y en la política suele haber mucho de eso, no porque estén convencidos, sino porque se acomodan, según el tiempo y la forma, para ser funcionarios eternos y tener como trabajo la acción pública. Y entonces, cuando uno habla desde una determinada formación, y los peronistas saben, por ejemplo, que primero debe estar la patria, luego el movimiento y por último los hombres, el concepto afrentista del peronismo ha existido siempre. Ahora, una cosa es producir un frente electoral o participar de un frente electoral, y otra, muy distinta, es entregar la identidad que hace a la mayoría de los votos que se ponen y a los lugares presenciales que hay que ocupar en un gobierno representando esos votos. Y entonces aquí entra en crisis la gran pregunta de cuál es el ADN de cada quien, de dónde venimos, cada uno de nosotros con nuestra propia identidad. Más allá, repito, que se puede cambiar. La Argentina nombró un nuevo embajador en Rusia, y a partir del nombramiento del nuevo embajador en Rusia, se produce el regreso de una persona que ya estuvo en Cancillería, pero que además tuvo la habilidad, durante el macrismo, también de mantenerse en la función. Y el origen del nuevo embajador argentino en Rusia es renovación y cambio, es decir, tiene un ADN radical, y además él admiraba en su juventud la forma de Storani, que estaba muy cerca de la URSS de aquella época, y de Alfonsín cuando construyen Renovación y Cambio. Eduardo Antonio Zoain, que se lo conoce con el alias del Chango, fue designado el embajador argentino ante la Federación Rusa, según el boletín oficial que publicó su designación. Bueno, a ver, ya fue este hombre que nació el 4 de noviembre de 1962 en La Banda, en Santiago del Estero, decíamos, ya había sido funcionario y además era afiliado, la última afiliación, a Colina, la organización que armó Alicia Kirchner, tratando de dar una cierta identificación de centro izquierda o algo parecido. Bueno, lo importante es que fue vicecanciller de la Nación y, además de haber sido vicecanciller, fue el que creó el pacto con Irán, que trajo tantos problemas al gobierno de Cristina, pero además de esa circunstancia, su inclusión como embajador y su presencia como vicecanciller en ningún momento perdió su categoría internacional, porque estuvo asignado a Paraguay durante el gobierno de Macri. Y la identidad original, el ADN original de este embajador, es Renovación y Cambio, es la Unión Cívica Radical. Pero no es el único caso. Tenemos al propio Alfonsín en España. ¿A quién fue a reemplazar a Alfonsín? Fue a reemplazar a alguien que afilió a Macri al peronismo, a Ramón Puerta. Ramón Puerta, que además tiene sociedades en Misiones y yerbateras con Macri, lo afilió a Mauricio Macri para que viniera cuando él era gobernador como candidato a senador, porque Macri tenía 3 domicilios, el comercial de Misiones, su natalicio en la provincia de Buenos Aires y su domicilio de Capital. Podía ser por cualquiera de los 3 lugares. Ramón Puerta, ¿de dónde venía? Del frondicismo. Hoy hay una puja entre los que quieren poner a dedo a Máximo Kirchner como presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires y al actual intendente de Esteban Echeverría, Grey, que es el actual presidente,
que sostiene a rajatabla que no va a aceptar que le pongan de prepo, sino que él fue elegido por sus compañeros. ¿De dónde viene Grey? De la UCD. ¿Quién viene también de la UCD? Vudú. ¿Cómo terminó Vudú? Ya lo sabemos. ¿Quién también viene de la UCD? Sergio Massa. Es decir, son los ADNs originales de cada uno de los que construyen política. Ustedes habrán escuchado muchas veces hablar a Julio Bárbaro, que se acabó el peronismo, lo dijo, yo creo que desde el 73 varias veces, y fue funcionario de todos los gobiernos que cantaron la marchita, pero Julio tiene una formación demócrata cristiana en su ADN. Y así podríamos estar nombrando a cada uno de los que aparecen en la política y que tienen representatividad. Entonces, mientras el justicialismo de la Ciudad de Buenos Aires está discutiendo si Leme, el actual ministro de Turismo de Fernández, va a ser candidato, que ya le dijo que no quería, que se quería quedar de ministro, que viene del socialismo, o la otra opción es Santoro. ¿De dónde viene Santoro? De los irrompibles radicales, los que se quedaban con todos los muros de la Ciudad de Buenos Aires en la época de Alfonsín. Pero en el mismo Instituto Patria está alguien que odia el peronismo, lo odia visceralmente, fue constructor del acuerdo socialdemócrata con el radicalismo en una reunión que se hizo en la avenida Pueyrredón, donde estuvo Esteve Agüero representando a los socialistas, me refiero a Moró, a Leopoldo Moró. Y así podríamos estar enumerando el ADN, o sea, la identidad original de cada uno. Repito, después la gente puede cambiar. Alguna vez Aldo Rico dijo que era socialista. Y entonces, cuando se hace este cóctel de identidad y se llega a gobernar con un frente, y cuando hay un programa programático y no se cumple, o no se lo respeta, vienen los problemas, porque entonces cada quien responde a su propia identidad y hace lo que le parece. Y como si fuera poco todo esto, el presidente le va a sacar a Kicillof a otro socialista, que es el actual presidente de los astilleros Río Santiago, para mandarlo de embajador a Bolivia, que ya estuvo en la época de Cristina como embajador en Bolivia. Es decir, como ustedes ven, si buscamos y rasqueteamos, puede haber mucha simpatía a la hora de la marchita, pero la mayoría no la canta, no la sabe y muchos la odian. Entonces no hay que confundir que el peronismo haya puesto los votos con que sea un gobierno peronista, son dos cosas diferentes. Salió Pablo Moyano a hacer declaraciones diciendo que el peronismo le va a dar el triunfo otra vez en octubre. Sí, probablemente, los votos de los peronistas. Hay que aclarar eso, los votos de los peronistas. Pero frente a la necesidad de cuestiones tan elementales como son la de fijar pautas con un 50% de la gente con necesidades, hay atrasos. Y si hubiese un gobierno verdaderamente con sentido justicialista, no habría atrasos. Ya estarían trabajando intensamente con o sin pandemia para resolver ese problema. Y ese problema se resuelve de una sola forma, generando trabajo. En el país, los ministros de Trabajo se han transformado en ministros de la discordia. Pero cuando se inventó el Ministerio de Trabajo, no se inventó para que sean los que laudan en los conflictos. Se inventó para que generen trabajo. Que yo sepa, ningún ministro de Trabajo nunca tuvo una idea de cómo generar trabajo en la Argentina. Siempre se ha dedicado a laudar. En este momento se está hablando de un acuerdo de precios y salarios. ¿Cómo van a hablar de precios y salarios si lo que hay es una tremenda falencia porque no controlan los precios? Porque este mosaico ideológico y esta falta de actividad de 21 ministros hace que nosotros tengamos que discutir a través de los trabajadores para que no aumente más de un 30% las paritarias, cuando en realidad lo que hay es un tremendo fracaso del control del desastre que hacen en el remarque de precios los empresarios. ¿Y de quién tiene que ser el control? De los municipios, de las provincias y de la nación. Miren, cuando nació el peronismo, por supuesto, llegaban de todas partes. En el 73, Perón tuvo, lo he dicho el otro día, un ministro comunista como Gelbar, y él conducía.
Pero en la primera presidencia tenía un conservador como ministro de Relaciones Exteriores, pero también conducía Perón. Ahora, cuando hay conducción, puede haber un mosaico ideológico porque hay una conducción con una idea política hacia dónde se va. Pero cuando no sabemos a dónde va, un gobierno que además tiene algo absolutamente impensado, que es la pandemia, y entonces en la improvisación constante por la pandemia, queremos escucharlo alguna vez a Culfa, que no quiere hablar con la prensa, que diga cuál es el proyecto que tiene producción. Porque mientras se está discutiendo si los chicos tienen que volver a clase o no, también hay que discutir qué hacemos con la producción del país con o sin pandemia. Porque si la pandemia perdura, la producción hay que ponerla a activar de cualquier forma. Y aquí entonces la identidad de cada quien es muy importante. Repito, cuando uno tiene un concepto de que todos los argentinos somos hermanos, no importa cómo piense políticamente. Ahora sí importa cuando no hay conducción, porque entonces ese ADN original hace que cada cual agarre para el lado que le parece. Entonces, no se puede decir que este gobierno es peronista, sí se puede decir que llegó con la mayoría del voto peronista. ¿Que hay señales hacia el campo popular? Sí, por supuesto. ¿Que el peronismo lo apoya a Fernández para que le vaya bien? Sí, seguro. Pero no se puede decir de que este gobierno está haciendo gestión peronista porque no es cierto. Entonces, a partir de esta realidad, alguien le debe decir a Fernández, che, ¿no tenés a mano un peronista para nombrar en algún lado? No conoces a ninguno. Porque, repito, le saca un funcionario a Kicillof, que además es socialista, para nombrarlo embajador en Bolivia, al presidente del Astillero de Santiago, no porque sea una maravilla, porque la verdad que no hizo nada, pero no hizo nada porque tampoco hay política en la provincia de Buenos Aires sobre el astillero, están fabricando camas cuando tienen que hacer barcos. Entonces, estamos ante un cuello de botella por esta diversidad de identidad. Si tuviésemos un país donde los dirigentes políticos tuvieran una identidad nacional, por lo menos hacia afuera, si el Palacio San Martín tuviera una política, no importa quién gobernara, hacia afuera, si supiéramos que tenemos que defender nuestros mares, nuestros ríos, nuestra agua potable, si supiera que tenemos que hacer una política sobre el litio, sobre el petróleo, sobre lo que fuese, y todos los gobiernos lo pensaran y lo mantuvieran, bueno, estaríamos bien. Porque no importa de dónde llegue el funcionario, hay una política nacional. Acá no hay política nacional. Pero no de Fernández, no hay política nacional. El país no tiene un proyecto nacional sólido, concreto, hacia dónde se va. No lo tuvo Macri y no lo hubo durante mucho tiempo porque siempre nos tuvieron ocupados en lo que ellos querían ocuparnos. En la vieja idea de Winston Churchill cuando dijo: no hay que permitir que la Argentina sea potencia porque va a arrastrar con ella a toda América Latina. Y los ingleses consiguieron el objetivo con la tremenda complicidad de una casta política inservible del país y alcahuete del liberalismo económico. Esto es una absoluta realidad de la historia argentina. Entonces, cuando se echa mano a los funcionarios, aparecen los que están siempre de turno. Y claro, como se los nombra, como están allí, la sociedad está convencida que representan eso. Bueno, todavía en el padrón de Misiones debe seguir afiliado Mauricio Macri al justicialismo. Así que estamos en un problema. Porque una cuestión es la falsedad ideológica y otra cuestión es la identidad y el ADN. Y en esto, cada uno de nosotros regresa y representa alguna cosa. Y entonces, para aquellos que tienen añoranzas, yo le pregunto dónde quedó. ¿A dónde quedó tanta lucha, tanto trabajo, tanta organización de abajo para arriba? Y esto es lo que hay que preguntarse. El fracaso nuestro, de los mayores, en la continuidad y en la defensa de los valores que nos inculcara el más
espectacular pensador que tuvo la política argentina, que fue Juan Perón, porque lo primero que hizo fue planificar. En el 43 en el Consejo de Posguerra, después el primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal y después plan trienal. Nunca improvisó, siempre planificó. Y esa planificación, para que no hubiese dudas, y debido al tema de la batalla cultural que se avecinaba, el 1 de mayo, el día que echó a los montoneros, según un sector de peronismo, y los montoneros dice que se fueron según ellos, lo importante no fue en la Plaza de Mayo, fue en el Congreso de la Nación, cuando habló del modelo argentino para el proyecto nacional y les habló a los argentinos de la necesidad cultural. Bueno, tampoco hay un solo peronista en cultura, no se preocupen. Entonces, estamos frente a una decadencia por propia incapacidad de la dirigencia y también por propia inacción de la tremenda masa que alguna vez fue partícipe de algo fenomenal. Y eso fue el tiempo y el momento de aquellos gloriosos jóvenes que luchaban simplemente por el regreso de un hombre porque los había hecho felices cuando éramos los únicos privilegiados. Se trata de eso, de la identidad. Bienvenidos a la jungla argentina.